Hola mis amigos, tengan ustedes un muy cordial saludo. En este video vamos a hablar sobre algunas de las plagas más comunes que atacan y dañan nuestras orquídeas. Personalmente he tenido que lidiar con básicamente tres clases de plagas que han llegado a mis orquídeas, todas plagas muy dañinas y que dañan de una u otra forma nuestros cultivos, nuestras plantas y nuestras flores. Son las babosas, los caracoles y los piojos. Para poder mostrarles evidencias de estas plagas, me di a la tarea de grabar estos microvideos. Llamo microvideos porque este animal que estamos viendo en este momento acá, esta babosa, no tiene más de 1 centímetro de longitud. Sin embargo, podemos apreciar todo el daño que causó. Finalmente destruyó la planta, consiguió su objetivo y en el video estamos viendo que está desesperada porque ya no tiene qué comer, porque la planta que le sirvió de fuente de alimentación ya ella misma la destruyó. Entonces aproveché para grabar este pequeño video y mostrarlo como evidencia a ustedes. Son una plaga muy dañina, ya que les encanta alimentarse de los brotes nuevos, tanto de hojas como de flores y raíces. Todo esto con graves consecuencias para la vida y sostenimiento de la planta en sí misma, ya que una de las partes que les encanta devorar de las raíces de las plantas es el meristema apical, que es la parte más blanda de la raíz y donde ésta va creciendo, porque es en ese punto donde se van multiplicando las células que desarrollan la raíz, dejándola atrofiada e inútil, quedando la planta afectada tanto en su crecimiento como en su sostenimiento vital, ya que la raíz cumple varias funciones entre las que tenemos: absorber y conducir minerales y agua disueltos, acumular nutrientes y fijar físicamente la planta al piso o al árbol que le sirve de anfitrión. Los caracoles son plagas que hacen exactamente los mismos daños a una planta que las babosas. Este caracol que les muestro acá en este macro video tiene aproximadamente 3 milímetros, pero sus daños sí son gigantescos en las plantas. Y tanto a caracoles como a babosas les encantan los brotes nuevos, tanto de flores como de hojas. Las hojas son otra parte vital para una planta, ya que a través de ellas realizan la fotosíntesis. Y muchas veces este par de plagas, estamos hablando de babosas y caracoles, cuando no son capaces físicamente de devorar toda la hoja, atacan una parte que es vital para el sostenimiento de la vida en ella misma, y es la base que la une al tallo. En ese punto se comen una parte y al hacerlo hacen que la hoja finalmente muera. Cuando una planta es atacada en múltiples ocasiones por este par de plagas y finalmente no logra la planta superar y desarrollarse y librarse de ellas, la planta puede llegar a morir y desaparecer totalmente, porque estas dos plagas le declararon una guerra sin cuartel y la planta jamás tuvo el tiempo suficiente para recuperarse y recobrar su vitalidad, tal como el ejemplo que vieron en la parte inicial del video con la babosa, que finalmente logró destruir y matar esta pequeña planta de Masdevallia. Son plagas muy persistentes, ya que se propagan por medio de huevos, de tal manera que uno puede controlar una generación, pero atrás viene otra que son los que están eclosionando. Existen medios ecológicos para controlarlos, pero la verdad es que a mí personalmente no me ha ido muy bien con ellos. Entre otros métodos está, por ejemplo,
ponerles lechuga debajo de una teja, y luego ir y capturarlos y sacarlos del sitio. Otro método es colocar una cerveza destapada, los bichos llegan allí y finalmente se ahogan. Otro método que emplean es triturar cáscaras de huevo y tirarlas alrededor de las plantas, y a los caracoles y a las babosas no les gusta transitar por encima de estos residuos, ya que son corrugosos y no les gusta a ellos pasar por esos sitios. Personalmente empleo un cebo químico que a estos animales les encanta, lo comen y a las pocas horas están muriendo. Para mí es el método más efectivo de controlar estas plagas. Este cebo molusquicida en mi país viene en dos presentaciones. Una es en unos gránulos muy finos que los emplean personas que tienen mascotas en su casa y son casi invisibles. Entonces es especial para esas personas que tienen mascotas en su casa y no hay riesgo de que lo coman porque es muy pequeño. Pero la otra presentación es para los que no tenemos mascotas y que tiene una forma muy parecida a la comida para los perros y para los gatos. Las ventajas de estos molusquicidas es que tienen un efecto residual. Es decir, después de haber sido esparcidos entre las plantas, tienen una vida útil de aproximadamente 3 meses de control total de este par de plagas, babosas y caracoles. Un método biológico que se me había pasado por alto antes de saltar a la siguiente plaga es regar cal o caliza alrededor de las plantas, y eso establece un cerco o un perímetro que estas dos plagas, las babosas y los caracoles, no se atreven a cruzar. La otra gran plaga con la que he tenido que lidiar son los piojos. Estos llegan e infestan totalmente una planta y les encanta establecerse en los extremos de los brotes nuevos, tanto de hojas como de flores. Y se alimentan de clorofila. Esto ocasiona un daño permanente tanto en las hojas como en las flores, dañándolas totalmente en su forma estética, y en caso extremo llegan a matarla por la infestación tan grave de estos animales. Son una plaga de un tamaño extremadamente pequeño y de un color que se mimetiza prácticamente con las hojas o las flores. Esta parte del video que están viendo pueden ver uno que logré individualizar. Está sobre una flor de una Scapiglotis sessilis, una orquídea muy pequeña. Este animal no tiene más de 1 milímetro de tamaño. Infestan los pimpollos o las hojas en cuestión de horas y los dañan de manera permanente. El mejor control para estos animales son los insecticidas de uso agrícola. Bueno, mis amigos, deseo que esta información les haya sido de alguna utilidad. Muchas gracias, nos veremos en un próximo video.